Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias a las autoridades del Club de Otorrino por la invitación al evento y por pregonar siempre y estimular la docencia en la especialidad. Yo les voy a robar unos minutos tratando de dejar algunos conceptos sobre lo que es el resting angle o ángulo de transición intercartilaginosa. Básicamente este ángulo, como muestra la imagen inferior derecha, es el que está formado entre la crura lateral del cartílago alar y la cara lateral del cartílago triangular. Habitualmente en la mayoría de las narices este ángulo es tangencial o paralelo y genera cierta convexidad o globosidad en las puntas. Poder manejar este ángulo de manera correcta y hacerlo más agudo nos permite lograr luces y sombras para una mejor definición y sin dudas debe ser un paso obligado en el tratamiento de la punta nasal. Existe un consenso en la mayoría de los autores sobre el tamaño o la graduación de este ángulo. Si nosotros trazamos una línea azul vertical sobre el dorso o la línea septal y una línea horizontal que pase sobre los domos, sabemos que la inclinación de esta crura o este ángulo debe ser entre 15 y 45 grados y no mayor a este ángulo. Nunca parecerse a la imagen que vemos acá en sepia de 55 grados y mucho menos tangencial o vertical, porque eso le da poca definición y globosidad a la punta. En la anatomía de superficie, si nosotros tratamos una línea sobre el dorso, vemos que este ángulo de inclinación domal es entre 105 y 135 grados, que es más o menos lo mismo que sumar 90 a los 45 que mencionamos antes. Ya en el 2014, Baris Kakir publicó varios artículos dibujando las cruras y este ángulo en anatomía de superficie, tanto en el pre como el postquirúrgico, y él mencionaba que recomendaba un ángulo de 120 grados en dicha anatomía. ¿Qué nos permite controlar este ángulo? Bueno, fundamentalmente en la vista lateral lo que logramos es disminuir la distancia anteroposterior, la distancia entre supra e infratip, dando una mejor definición a la punta. Como vemos acá en la imagen intraoperatoria y en la mesa quirúrgica, logramos, acercando el punto A y B de este ángulo, permitirnos tener una mejor definición de la punta nasal al final de la cirugía. En la vista frontal, lo que debemos lograr es una sombra con forma de L, ¿sí? Una sombra que transite el dorso nasal y también el ala nasal. Justo en la unión de la pata larga y la pata corta de la L es donde habitualmente hay convexidades y donde el ángulo intercartilaginoso se torna muy importante para lograr definición. Debemos buscar una sombra en L, como se grafica acá en la línea verde en esta paciente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente con dos maniobras. Tensando la crura lateral es muy importante lograr tensión de esa crura para evitar convexidades o concavidades residuales y rotando sobre el eje axial de la crura lateral. Para la primera maniobra de tensión es fundamental cumplir con estos pasos. Primero, posicionar la punta en la ubicación deseada y en segundo caso, hacer maniobras de tensión y muchas veces ubicación de nuevos domos. Yo habitualmente para lograr una correcta posición de la punta marco sobre el surco nasogeniano y sobre el ala nasal, que son parámetros que no se modifican en altura durante la cirugía, donde deseo colocar el nuevo domo o la nueva punta. Luego mido rotación y proyección del injerto a colocar. No es el objetivo de esta charla, pero a modo ilustrativo siempre utilizo injertos para posicionar la punta en la ubicación adecuada. Cada vez trato de usar menor cantidad de cartílago. Uso mucho Lanza Banner, el Teostrad, cuando el cartílago es resistente. En casos donde tengo una columela deshabitada o un septum membranoso débil, ahí utilizo mayores cantidades de cartílago con un injerto de extensión septal, y en casos donde tengo un septum caudal muy rebelde que no puede mejorar con maniobras de suturas o injertos para enderezarlo, en esos casos uso un reemplazo septocaudal.
Una vez que uno tiene un injerto, un monopod, una columna que sostenga la punta nasal, ahí vienen las maniobras de tensión de crura. Como pregona Toriumi, no existe belleza en punta, sino existe tensión y rigidez en las paredes laterales nasales. En este pequeño video lo que vamos a ver es que ya colocado el injerto, cuando uno tracciona esa crura, podemos ver cómo se forma esa concavidad, esa sombra buscada para lograr una L, y sacamos la convexidad, ¿sí? Con esto nos damos cuenta, con esta maniobra de tracción, cuánto debemos robar de crura, ¿sí? Y después sí la podemos posicionar con las pinzas para ver cuánto debe girar. Yo marco mucho con pinzas, ¿no? De dientecillos. La segunda maniobra después de la tensión es la rotación sobre el eje axial de la crura lateral. Por supuesto que debemos verticalizar el borde caudal y caudalizar el borde cefálico, ¿sí? De la crura lateral. Esta es una imagen que me gustaría que se lleven. ¿Qué es lo que debemos buscar en el intraoperatorio? Bueno, en la vista del cirujano, buscar esa L que decíamos, cómo deben apoyar las cruras laterales sobre la cara lateral del cartílago triangular. En la vista inferior también del cirujano, cómo están más horizontales la dirección de las cruras, con un eje de 15 a 30 grados, y en la vista del ayudante también esa misma imagen. Para lograr esta rotación sobre el eje axial, básicamente utilizamos puntos. Hay múltiples puntos descriptos. Yo les voy a comentar los que utilizo habitualmente. El punto de Gruber es uno de los más antiguos, el punto oblicuo de Toriumi y sobre todo uso el punto craneal de Milos Kovacevic. Los puntos de Gruber prácticamente son puntos simples, hemitransdomales, que toman la cara interna del cartílago alar. Habitualmente se dan 2 o 3 puntos dirigiéndose desde el domo hacia lateral, y son muy eficaces para dar esa rotación interna y mejorar este ángulo. Tienen como dificultad que, como el segundo y el tercer punto no son anudados totalmente, depende mucho de la capacidad del cirujano o de la experiencia para lograr la simetría adecuada entre ambos cartílagos alares, porque la tensión se la va a ir dando de acuerdo a la experiencia del cirujano o cómo le parece que va a quedar esa simetría. Pero son puntos bastante utilizados, sobre todo por la escuela turca. El punto que más me gusta, el que más utilizo, es la sutura craneal de Milos Kovacevic. Básicamente se ingresa por la cara medial de la crura media, superando el domo 2 milímetros, salgo en el punto 2 también por la cara medial de la crura lateral, vuelvo a ingresar 3 milímetros por arriba en la misma posición en el borde medial de la crura lateral y salgo pegado al punto 1 a 2 o 3 milímetros lateral de la crura media. De esa forma logro rotación y definición de la punta. Vamos a ver en este pequeño video cómo se ingresa y se sale, sobre todo para que ustedes vean cómo se logra rotación y definición en un mismo acto, ¿sí? Comparado con el cartílago alar contralateral. Ahora, cuando anudamos, yo no marco habitualmente con marcadores en lugar de salida del punto, pero fíjense ustedes cómo cuando anudamos el punto se logra una inclinación de 15 a 30 grados con mayor definición comparado con la crura contralateral. La otra sutura es la sutura oblicua de Toriumi, ya descrita hace años, y básicamente es un punto tipo matres que logra muy buena definición, pero no tanta rotación, porque fíjense que toca poco el borde medial del cartílago alar, ¿sí? Genera una buena definición, pero poca rotación en el eje axial, y a veces inclina la crura media muy hacia lateral, dejando una columela un poquito más ancha. Lo he utilizado en algunos casos, pero prefiero el punto anterior de Kovacevic. Ahora están muy en boga las técnicas de preservación y me parece correcto. El tema es siempre tratar de lograr objetivos sin pisarnos, ¿no? Entonces,
Si este cartílago de scroll longitudinal es muy rígido, muy corto, y no nos permite dar una rotación en el eje axial de la crura lateral, bueno, no es un pecado resecar el borde cefálico del cartílago alar o incluso resecar el ligamento para lograr ese ángulo deseado y una mejor definición de la punta. Algunos casos clínicos, simplemente para que recordemos que esta zona de bulbosidad en la punta es la que debemos trabajar, y es la que este ángulo mejora cuando uno lo trabaja adecuadamente, generando una sombra en L tanto en la vista lateral como frontal. ¿Sí? Distintos casos, con distintos tipos de pieles, distintos tipos de cartílago, casos secundarios, ¿sí? Como este, casos primarios con pieles más gruesas. En todos debemos tratar de buscar esa mejoría en las sombras. Bueno, recordar siempre que este ángulo es muy importante para mejorar la definición, para pasar de una nariz más convexa a una más cóncava, como se ve acá en esta segunda foto. Buscar siempre esa L, esa sombra, tanto en el intraoperatorio como en la revisión prequirúrgica. Bueno, no quería terminar sin dejar de saludar a la residencia del Hospital de Clínicas, de la cual he formado parte, muy orgulloso de haber compartido muchos años en esa casa de estudio, grandes maestros, amigos, compañeros, así que brindo por ellos y larga vida al Hospital de Clínicas. Para los que quieren contactarse conmigo, yo trabajo en el Hospital Austral, sino a través de nuestras páginas y redes sociales estoy para contestar y compartir lo que ustedes deseen. Muchas gracias por la atención.